Hola, amantes de las historias. Hoy, quiero contaros la historia de un pequeño pueblo. Este pueblo, enclavado en el corazón de un valle exuberante, era un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Las calles estaban llenas de casas encantadoras, cada una con su propio carácter único, y el aire siempre estaba lleno del aroma de las flores en flor. Imaginaos un pueblo donde todos se conocen. Los vecinos se saludaban con cálidas sonrisas y saludos amistosos. La plaza del pueblo siempre estaba llena de actividad, ya que la gente se reunía para charlar, compartir historias y disfrutar de la compañía mutua. Un lugar donde la vida es sencilla. El ritmo de vida era lento y pausado, lo que permitía a la gente apreciar realmente la belleza de su entorno. El campo era un mosaico de colinas onduladas, campos verdes y arroyos tranquilos, que proporcionaban un telón de fondo sereno a la vida cotidiana del pueblo. Un día, sucedió algo mágico. Apareció una carta. No era una carta cualquiera, sino una que parecía llevar un aire de misterio e intriga. El sobre era antiguo y ornamentado, como si hubiera viajado a través del tiempo para llegar a este pintoresco pueblecito. Estaba en el buzón del pueblo. El buzón, normalmente lleno de cartas y facturas mundanas, ahora contenía algo extraordinario. Los habitantes del pueblo no pudieron evitar sentir una sensación de emoción y curiosidad. Pero no era para nadie en particular. La carta estaba dirigida simplemente al pueblo, dejando a todos preguntándose a quién iba dirigida y qué secretos podría contener. Estaba dirigida a todo el pueblo. Esta inusual dirección provocó una oleada de especulaciones y entusiasmo entre los habitantes del pueblo. Se reunieron en la plaza del pueblo, cada persona ansiosa por echar un vistazo a la misteriosa carta. Curiosos, los habitantes del pueblo se reunieron para abrir la carta. El aire estaba cargado de expectación, mientras el sobre se abría cuidadosamente. ¿Qué podría haber dentro? ¿Un mensaje de un amigo perdido hace mucho tiempo? ¿Un mapa del tesoro? ¿O tal vez un secreto que había estado oculto durante generaciones? ¿Quién podría haberla enviado? La pregunta persistía en la mente de todos. ¿Era de alguien del pueblo, o había venido de un lugar lejano? Las posibilidades eran infinitas, y cada persona tenía su propia teoría. ¿Y qué podría decir? Cuando la carta fue finalmente abierta, los habitantes del pueblo contuvieron la respiración, ansiosos por descubrir el misterio que los había reunido a todos. Lo que encontraron dentro cambiaría sus vidas para siempre. La carta era corta y dulce. Hablaba de bondad y compasión. Pedía a la gente del pueblo que hiciera algo especial. Les retaba a realizar actos anónimos de bondad. Haced algo bueno por alguien, decía la carta. No se lo digáis a nadie. Simplemente dejad que la alegría de dar llene vuestro corazón. Los habitantes del pueblo estaban intrigados. ¿Podría un acto tan simple realmente marcar la diferencia? Al principio, la gente dudaba. El pequeño pueblo había pasado por mucho últimamente, y el aire estaba cargado de incertidumbre. Vecinos que antes se saludaban cálidamente, ahora pasaban con un simple asentimiento, si acaso. El sentido de comunidad parecía estar desapareciendo, y todos lo sentían. ¿Qué podían hacer? ¿A quién debían ayudar? Estas preguntas persistían en la mente de muchos. Las conversaciones estaban llenas de preocupación y duda. La gente se preguntaba si debían dar un paso al frente, o esperar a que alguien más hiciera el primer movimiento. La incertidumbre era palpable, y parecía que nadie quería ser el primero en actuar. Entonces, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó con pequeños gestos, casi imperceptibles al principio. Una puerta abierta para un desconocido, una sonrisa compartida entre transeúntes. Estos pequeños actos comenzaron a tejer un nuevo tejido de conexión en la comunidad. La gente empezó a notar y apreciar estos pequeños momentos de bondad. Una mañana, la señora García, la panadera,
encontró su tienda reluciente de limpia. Había estado luchando para mantenerse al día con las demandas de su negocio y la limpieza de su tienda. Ver su panadería impecable la emocionó hasta las lágrimas. Sabía que alguien se había tomado el tiempo de ayudarla, y eso significaba mucho para ella. Alguien la había limpiado durante la noche. Sonrió, preguntándose quién sería su ayudante secreto. El misterio añadió un toque de magia a su día, y sintió una renovada sensación de esperanza y gratitud. Estaba deseando compartir la historia con sus clientes, con la esperanza de que inspirara más actos de bondad. Más tarde ese mismo día, el señor López, el bibliotecario, descubrió un ramo de flores frescas en su escritorio. Se había estado sintiendo abrumado por el trabajo y los problemas personales, y ver las vibrantes flores fue una grata sorpresa. Era un gesto simple, pero decía mucho. El dulce aroma llenaba el aire, alegrándole el día. Se tomó un momento para respirar la fragancia, sintiendo una sensación de calma. Las flores eran un recordatorio de que alguien se preocupaba, y de que los pequeños actos de bondad podían marcar una gran diferencia. Se había estado sintiendo mal, pero este acto de bondad le levantó el ánimo. Era como si las flores hubieran traído un rayo de sol a su vida. Sintió una renovada sensación de energía y propósito, listo para afrontar los retos que se le presentaban con una actitud positiva. Pronto, los actos de bondad estaban apareciendo por todo el pueblo. Los niños dejaban dibujos en las puertas de sus vecinos. Se desherbaban jardines y se cortaban céspedes. La gente se ayudaba mutuamente con la compra y los recados. El pueblo bullía de emoción. Todos hablaban de la misteriosa carta y la ola de generosidad que había inspirado. Sección 5. La búsqueda del benefactor secreto. La gente sentía curiosidad por el autor de la carta. La carta había aparecido misteriosamente una mañana, clavada en el tablón de anuncios de la comunidad en la plaza del pueblo. Estaba escrita con una caligrafía elegante y fluida, y hablaba de gratitud y esperanza. El autor agradecía a los habitantes del pueblo su amabilidad y generosidad, y prometía seguir difundiendo alegría y buena voluntad. ¿Quién era este misterioso benefactor que había tocado sus vidas de una manera tan profunda? La carta había desencadenado una ola de especulaciones y curiosidad. La gente empezó a compartir historias de los actos anónimos de bondad que habían experimentado. Algunos habían encontrado comida en la puerta de su casa cuando estaban luchando para llegar a fin de mes. Otros habían recibido sinceras notas de aliento en momentos difíciles. Algunos sospechaban que era la nueva maestra de escuela, la señora Rodríguez, con sus ojos amables y su risa contagiosa. Solo llevaba unos meses en el pueblo, pero ya había causado un gran impacto. Sus alumnos la adoraban, y ella siempre estaba dispuesta a echar una mano a quien lo necesitara. Otros pensaban que podría ser el viejo señor Sánchez, que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Había vivido en el pueblo toda su vida, y era conocido por su generosidad y sabiduría. A menudo pasaba los días paseando por el pueblo, charlando con la gente y ofreciendo consejos. Pero nadie lo sabía con certeza. El misterio se hacía más profundo a medida que se descubrían más y más actos de bondad. La gente empezó a mirarse con otros ojos, preguntándose si la persona que estaba a su lado podría ser el benefactor secreto. La carta no estaba firmada, y los actos de bondad siempre eran anónimos. No había forma de rastrearlos hasta una sola persona. Era como si el benefactor quisiera permanecer oculto, dejar que los actos de bondad hablaran por sí mismos. Y esa era la belleza del asunto. El anonimato permitía que la atención se centrara en la bondad en sí misma, en lugar de en la persona que estaba detrás. Inspiraba a otros a seguir el ejemplo, a difundir alegría y buena voluntad sin esperar nada a cambio. No se trataba de atribuirse el mérito, ni de buscar reconocimiento. Se trataba de crear un efecto dominó de bondad, que pudiera tocar innumerables vidas.
Los habitantes del pueblo comenzaron a adoptar esta filosofía, realizando sus propios actos de bondad en secreto. Se trataba de la simple alegría de dar. El pueblo se transformó con esta ola de buena voluntad, convirtiéndose en un lugar donde la bondad y la generosidad eran la norma. La búsqueda del benefactor secreto continuó, pero al final, no importaba realmente quién era. Lo que importaba era el impacto que había tenido y el legado de bondad que había dejado. A medida que los días se convertían en semanas, sucedió algo maravilloso. La gente del pueblo empezó a sentirse más conectada que nunca. Ya no eran solo vecinos, eran amigos, cuidándose unos a otros, apoyándose mutuamente y compartiendo la alegría de dar. El pueblo se sentía diferente. Estaba lleno de calidez, risas y un sentido de comunidad que había estado ausente durante demasiado tiempo. La carta anónima había desencadenado algo verdaderamente mágico en el pueblo. Había demostrado el poder de la bondad. Había recordado a la gente que incluso los actos de generosidad más pequeños pueden tener un efecto dominó, extendiendo la alegría y la calidez a lo largo y ancho. La carta puede haber sido un misterio, pero su mensaje era claro: la bondad es contagiosa y tiene el poder de transformar vidas y comunidades. ¿Habéis experimentado alguna vez la alegría de dar o recibir un acto de bondad? Esos momentos, por pequeños que sean, pueden quedarse con nosotros para siempre, recordándonos la bondad que existe en el mundo. Pensad en un momento en el que alguien hizo algo amable por vosotros, o en el que os desviasteis de vuestro camino para ayudar a alguien. ¿Cómo os hizo sentir? La historia de la carta anónima es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo. No necesitamos grandes gestos ni hazañas heroicas. A veces los actos de bondad más pequeños pueden tener el mayor impacto. Así que salid y difundid un poco de bondad hoy. Nunca se sabe a quién se le puede cambiar la vida. Hasta la próxima, amantes de las historias. Recordad,